Buenos días. Bien, damos inicio a la clase de hoy, jueves 9 de junio del año 2022, para la asignatura de cálculo vectorial. Bien, a ver, antes de iniciar, si está presente el señor Correa. Sí, ingeniero, buenos días. Ya, buenos días. Bien, entonces le voy a enviar el examen que debe realizar, por favor, con cámara encendida. Tiene las mismas condiciones de los demás, y es decir, las 2 horas, ¿no? Para que concluya el trabajo y me envía por correo electrónico, ¿no? Ya está enviado, por favor, señor Correa, para que trabaje. Encienda la cámara, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud me la hace, ¿no? Pues no. Ya. Bien, entonces continuamos, ¿no? Vamos revisando ahora el sílabo. Ya, y entramos al siguiente tema general, que son las funciones de varias variables. Funciones de varias variables. Y tenemos los siguientes subtemas, ¿no? Dominio y rango de una función, curvas y superficies de nivel, y vamos a ver hasta límites y continuidad de funciones. Luego seguimos con los siguientes temas, ¿no? Bien, aún no tenemos fecha para la tarea 1, eso ya iniciaremos la siguiente semana con las tareas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la introducción a este tema de las funciones de varias variables. Este capítulo, estamos en el capítulo 13 del libro, ¿no? Del cálculo 2 de Larson, capítulo 13, funciones de varias variables. En este capítulo se estudiarán funciones de más de una variable independiente. Muchos de los conceptos presentados son extensiones de ideas familiares de capítulos recientes. En este capítulo se aprenderá cómo trazar una gráfica, curvas de nivel y superficies de nivel, cómo encontrar un límite y determinar la continuidad, cómo encontrar y usar una derivada parcial, cómo encontrar y usar una diferencial total y determinar diferenciabilidad, cómo usar la regla de la cadena y encontrar una derivada parcial implícita, cómo encontrar y usar una derivada direccional y un gradiente, cómo encontrar una ecuación de un plano tangente y una ecuación de una recta normal a una superficie, y cómo encontrar el ángulo de inclinación de un plano, cómo encontrar los extremos absolutos y relativos, cómo resolver un problema de optimización, incluida optimización restringida usando un multiplicador de Lagrange, y cómo usar el método de mínimos cuadrados. Bien, nosotros seguiremos estrictamente los temas que indica el sílabo. Aquí hay un par de temas que están también, ¿no?, incluidos, pero que no están en el sílabo y que siempre es bueno leerlos, como siempre les digo, ¿no?
Muchas cantidades de la vida real son funciones de dos o más variables. En la sección 13.1 se aprenderá cómo graficar una función de dos variables, tal como la que se muestra arriba. Las primeras tres gráficas muestran vistas cortadas de la superficie en varios trazos. Otra forma de visualizar estas superficies es proyectar los trazos hacia el plano XY, tal como se muestra en la cuarta figura. Introducción a las funciones de varias variables. Entender la notación para una función de varias variables. Dibujar la gráfica de una función de dos variables. Dibujar las curvas de nivel de una función de dos variables. Dibujar las superficies de nivel de una función de tres variables. Utilizar gráficos por computadora para representar una función de dos variables. Bien, funciones de varias variables. Hasta ahora en este texto solo se han visto funciones de una sola variable independiente. Sin embargo, muchos problemas comunes son funciones de dos o más variables. Por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza W mayúscula es igual a F mayúscula por D mayúscula. En este caso tenemos la variable F y la variable D en una ecuación. A esto nos referimos con dos variables, ¿no? La fuerza y la distancia son variables. Entonces tenemos la variable dependiente, que es la que va a calcularse al multiplicarse dos variables independientes F y D en este caso. Y el volumen de un cilindro circular recto, por ejemplo, B es igual a pi por R cuadrado por H. Aquí tenemos variable R, el radio, variable H, la altura, y constante pi. ¿Cuántas variables? Dos, el radio y la altura. El volumen pasa a ser la variable también, pero dependiente, ¿no? Depende del radio y la altura. Entonces tendremos diferentes valores de volumen a medida que cambiemos radio y altura. Aquí también estamos hablando de una función con dos variables independientes. Son funciones de dos variables. El volumen de un sólido rectangular, volumen es igual al lado por, este es lado por lado, ¿no? Lado por ancho por altura, visto en inglés, ¿no? Lado por ancho y por altura, tendría tres variables, ¿no es cierto? El lado, el ancho y la altura, tres variables. Si cambio un valor de uno de los lados, cambia el volumen. Por eso son variables, ¿de acuerdo? Aquí tendría tres variables independientes y una variable dependiente. Es una función de tres variables. Por lo tanto, el número de variables a lo que nos vamos a referir de aquí en adelante son a las variables independientes, ¿de acuerdo? A las variables independientes. Pero siempre tiene que estar en nuestra mente que hay una variable más que es la dependiente. Por ejemplo, en las funciones que se ven en primer nivel, que ponemos f de x, aquí lo que calculamos es la y. Entonces tenemos y es igual a f de x, y todo eso ya se ve en primer nivel, todo el análisis que se ve en primer nivel con las funciones en dos dimensiones, ¿no? Ahí hablamos de cuántas variables. Pregunta para ustedes, por favor. De dos variables. ¿Dos variables? ¿Alguien más? Es una sola variable. Una sola variable. O sea, tomando en cuenta el concepto que estoy indicando, ¿no? Estamos hablando de variables independientes. Bueno, aquí le pone entre paréntesis independiente. ¿Ya? Entonces hemos visto funciones de una sola variable. Independiente nos referimos, ¿no? Por lo tanto, estas que se ven en primer nivel se llaman funciones de una sola variable, ¿de acuerdo? Siempre tomando en cuenta que no es solo la variable independiente, sino que siempre hay también una variable dependiente. Ya, o sea, es correcta las dos respuestas que me dijeron, ¿no? Son dos variables en realidad, la y lo que calculamos acá con x, dos variables. Ya, pero estrictamente en el concepto que estamos viendo, estas se llaman funciones de una sola variable, ¿de acuerdo? ¿Cómo se representan estas funciones gráficamente? En el plano se representan en el plano XY. En el plano XY, lo que ya hemos visto bastante en dos dimensiones, ¿no? El plano XY.
Bien, ahora vamos a aprender otras funciones. Con más variables nos referimos a las independientes. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a utilizar ahora esta forma de representar una función. Hemos aumentado una variable más. Ahora estamos hablando de dos variables independientes, la x y la y. ¿Qué letra le pondría aquí? ¿Qué piensan ustedes? Acá le puse y es igual, ¿no? Aquí donde estoy marcando, ¿qué letra le pondría? Z. Z, perfecto. Entonces tendríamos z es igual a f de x, y. Ahora estamos hablando de funciones con dos variables independientes, siempre recordando que hay una tercera variable o una variable adicional que es la dependiente, ¿no? Es la dependiente. Estas de aquí se representan en cambio en el espacio x, y, z. Recuerden el sistema coordenado R3, ¿de acuerdo? Se representan en R3. Esto es de x, y, z, ¿no? X, y, z, lo que ya hemos hecho con los vectores. Bien, ahí apareció entonces ya una nueva función de dos variables, se llama esta. Y así podemos seguir incrementando variables, por ejemplo x, y, z. Ahí estaríamos hablando de una función de tres variables, y acá colocaríamos una letra, siempre las funciones con letras del final del alfabeto, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, w. Aquí estamos hablando de tres variables independientes y una variable dependiente. ¿Ya? Estas de aquí ya no se pueden representar en ningún sistema conocido, ¿no? No se pueden graficar ni representar. ¿Por qué? Porque está en 4 dimensiones. Está en 4 dimensiones esta función, ¿de acuerdo? Y así podemos incrementar más variables. Siempre será la función f y aquí seguimos incrementando variables independientes. Aquí estaría hablando de 4 variables independientes. Ya, aquí podría ponerle, por ejemplo, la v. Ya, una función b. Empezamos entonces por la y, que se ve en primer nivel, y ahora estamos viendo con más variables, ¿no? Ya, y esta ya es una función en 5 dimensiones, ¿de acuerdo? 4 de la variable independiente y una de la variable independiente. Pertenece a la quinta dimensión o 5 dimensiones, ¿no? Pertenece a las 5 dimensiones. Teóricamente se dice que existen n dimensiones, ¿no? Podemos llegar hasta la 12ª dimensión, pero solamente teóricamente. No existe ningún sistema que podamos representar o experimentar con funciones a partir de la 4ª dimensión. No existe, ¿no? No hay ningún sistema que nos pueda permitir analizar o experimentar estas funciones, solo en teoría. La 3ª dimensión sí, porque es lo que conocemos físicamente en el mundo, en el universo conocido, ¿de acuerdo? Entonces podemos analizar lo que está en una dimensión, la longitud, podemos analizar lo que está en 2 dimensiones, las áreas, y podemos analizar las 3 dimensiones que son los sólidos, hasta donde habíamos visto en las clases anteriores. A partir de la 3ª dimensión, que inicia la 4ª, la 5ª, etcétera, ya no podemos representar en ningún tipo de gráfico, no hay manera, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí podemos hacer análisis teóricos, eso sí podremos hacerlo. Bien, pasemos acá. Las funciones de la forma f de x se denominan funciones de una sola variable independiente y se grafican en 2 dimensiones, plano cartesiano x, y. Cuando se añaden más dimensiones, el número de variables independientes aumenta. Así, una función con 2 variables independientes se representa como f de x, y. Recuerden, en primer nivel llamamos f de x a todas las funciones, ¿no es cierto? O g de x o h de x. Aquí le llamaremos f de x, y.
o G de X, Y. Esta letra de aquí es alrededor de la F, ¿no? La G, la H, la J. Siempre siguiendo las reglas del cálculo, ¿no? Entonces estamos hablando de una función f y leemos f de x, y. ¿Sí? Este está en 3 dimensiones, se llama una función de 2 variables. ¿De acuerdo? Recordando siempre que hay una tercera variable que es la independiente. Por lo tanto son 3 dimensiones. Y sus gráficas se realizan en un sistema coordenado de 3 dimensiones de R3. De la misma manera, si el número de variables independientes aumenta, también aumenta el número de dimensiones en las que existe la función. Sin embargo, a partir de la cuarta dimensión no se las puede representar gráficamente. A estas funciones de varias variables también se las denomina funciones multivariable, y la nomenclatura de una función multivariable es similar a la de las funciones de 2 dimensiones, así: y es igual a f de x, función de una variable, 2 dimensiones; z es igual a f de x, y, función de 2 variables, 3 dimensiones; w es igual a f de x, y, z, una función de 3 variables, 4 dimensiones, etc. Las funciones multivariables se presentan con mucha frecuencia en el campo de la ingeniería. El trabajo mecánico es una función de 2 variables independientes, w es igual a f por d. El área de un rectángulo también es una función de 2 variables. Área es igual a base por altura. Y el volumen de una caja es una función con 3 variables. Volumen es igual a base por altura y por ancho. Una función con 2 variables, 3 dimensiones, tiene puntos superficiales con coordenadas P igual a x1, y1, z1. La altura z1 es el nivel donde se encuentra el punto. Y si el nivel se anula, es decir, z1 se hace 0, entonces se tiene un punto proyectado en el plano. P1 es igual a x1, y1, 0. Proyecciones ya habíamos hecho antes. No, la proyección significa que le quitamos la altura. Le hacemos que la altura sea 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto P de coordenadas 3, 5, 4, por ejemplo, 3, 5, 4, ese punto P está en el espacio, como está flotando, ¿no es cierto? Ya, ¿qué significa proyectar? Significa quitarle la altura. Entonces, si al punto P le quitamos Z, se convierte en un punto en 2 dimensiones 3,5. ¿Ya? Y se proyectó acá abajo. Y estamos hablando de 2 dimensiones. Por lo tanto, Z representa el nivel en donde está ubicado un punto. ¿De acuerdo? Z significa el nivel. Es la altura o nivel. Entonces aquí estamos hablando del nivel 0. Y si le ponemos una altura de 1, estaría en el nivel 1, etcétera, ¿no? Este punto P estamos ubicándolo en el nivel 4, en cuarto nivel. ¿De acuerdo? Nivel 4, positivo. También podemos enviarles abajo del nivel 0 con signos negativos, ¿no? Por ejemplo, puedo bajarle hasta el nivel menos 3. Eso significa que el punto bajó al menos 3. En Z, ¿no? En Z. Se dice que la segunda dimensión es la proyección de la tercera dimensión. Esto es casi fácil de explicar, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven una sombra proyectada, por ejemplo en un día soleado, ven su sombra proyectada, eso está en 2 dimensiones. La sombra es la proyección de las 3 dimensiones. Físicamente nosotros vivimos en 3 dimensiones, pero cuando se proyecta la sombra está en 2 dimensiones. A la sombra no le podemos manipular, solo le podemos observar, no le podemos tomar, ni pesarle, ni nada, ¿no? Es un objeto en 2 dimensiones.
La sombra es la proyección de las tres dimensiones. ¿De acuerdo? Aquí estamos proyectando como una sombra este punto. ¿De acuerdo? Y estamos pasando a las dos dimensiones. Pasamos de la tercera dimensión a la segunda dimensión, a las dos dimensiones. Esa es una proyección. Dicho de manera simple, es una sombra, ¿no? Una proyección de esto. Igual si fuera una superficie, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos una esfera. La sombra que proyecte acá abajo, ¿cuál sería acá abajo? Pregunta para ustedes. Un círculo. Un círculo. Miren, entonces pasamos de la esfera, que es en tres dimensiones, a la proyección que sería un círculo en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Proyecciones. Por lo tanto, estamos diciendo que la segunda dimensión es la proyección de la tercera dimensión. Y a su vez, la tercera dimensión es una proyección de la cuarta dimensión. Esto ya es un poco más complejo de entender y de explicar, ¿no? Con la tercera dimensión y la segunda dimensión es fácil porque podemos verlo. Pero se supone que nosotros somos la proyección de la cuarta dimensión. O sea, existe una cuarta dimensión que no podemos ver, pero nosotros somos el resultado de esa proyección. Y estamos aquí en la tercera dimensión. No sabemos qué es la cuarta dimensión, ¿de acuerdo? No podemos dibujar ni saber qué es, pero teóricamente se asume que es la proyección de la cuarta dimensión, así como la segunda dimensión es la proyección de la tercera dimensión. Bien, es una parte conceptual, ¿no? Tanto la cuarta dimensión como las posteriores son solamente teóricas, pues no pueden demostrarse experimentalmente. Dominio y rango de una función. En una función de varias variables, las variables independientes corresponden al dominio de la función y la variable dependiente es el recorrido o rango. Así, para la función multivariable z es igual a f de xy, el dominio es la región proyectada en el plano xy, mientras que el rango corresponde a los valores que toma la función en el eje z. Algo parecido a lo de las dos dimensiones, ¿no? ¿Qué es el dominio en la función en dos dimensiones? El dominio es la x. ¿Y qué es el rango o recorrido? Son los valores de la y, cuando decimos y es igual a f de x. Aquí es parecido. La z viene a ser el rango y el dominio son las dos variables de x y. Las dos variables son el dominio de la función, mientras que la z representa el rango. Entonces, veamos esto. Vamos trabajando acá. Vamos a dibujar una superficie. Bien, entonces empezamos ya a utilizar la nomenclatura, ¿no? F de xy es igual. Bien, parecido a lo que se hace con el círculo, ¿no? Vamos a dibujar una semiesfera. SQRT, raíz cuadrada de una semiesfera de radio 3, que sería 9 radio al cuadrado, ya, y menos las variables de x y y, elevados al cuadrado. Entonces menos x cuadrado y menos y cuadrado. Ya, y le elevamos al nivel 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto le da elevación. Si le quito el nivel, se cae la semiesfera acá. ¿De acuerdo? Ya. Entonces tendríamos ahí, por ejemplo, una semiesfera. Ya, ahí está, ¿no? Que no está apoyada en el plano, sino está flotando en el espacio. ¿Ya? ¿Qué significa proyectar la semiesfera? O sea, que acá me aparezca el círculo que hablábamos antes. Significa que le voy a quitar valor a la z. ¿De acuerdo? Ya, nuevamente voy preguntándoles a ustedes, ¿no? En esta función que dibujé, f de xy es igual a raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y más 3, ¿cuál es la z? ¿Perdón? El 3. 3. No. ¿Cuál es la z?
No sería el 9. f de x con y. Miren, esta es la que dibujé, la f de x y, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la z? Toda esa función. Toda la función, ¿no es cierto? O sea, esta parte de acá, esta es la z. ¿Sí o no? Esta es la z. Entonces, si a la z le hago 0, significa que todo esto se hace 0 y nos queda una función en 2 dimensiones, ¿sí o no? Porque ya desaparece la z. 0, ¿de acuerdo? Y me queda el 0 y queda toda esta raíz. ¿Ya? Entonces le puedo mover el 3 a este lado, quedaría menos 3. Le elevo al cuadrado, se haría 9. Y al elevarse al cuadrado se pierde esta raíz. Aquí también hay un 9, lo cual significa que se va a anular, ¿no es cierto? A ver, se mueve este 3, se anularía el 9. Y lo que me quedaría es la proyección de la circunferencia con x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Igual al radio que estamos indicando. En este caso era 3. 3 le dije el radio, ¿no? Ahí está el radio. Entonces dibujemos un círculo ahora en 2 dimensiones. De radio 3. Lo que estamos haciendo es quitándole toda la variable z, que es este lado de acá. Todo esto es 0. Si todo esto es 0, pasamos a las 2 dimensiones. Le estamos proyectando o creando la sombra que estábamos hablando antes, ¿de acuerdo? De esta semiesfera. ¿Ya? Entonces pasa a ser un círculo de radio 3, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Círculo de radio 3. ¿De acuerdo? Esta es la proyección de la semiesfera que estábamos viendo antes. Volvamos a las 3 dimensiones. Miren, ahí apareció ya ese círculo. ¿Cómo se obtuvo ese círculo? Haciendo que la z se haga 0. No el nivel. No se confundirán. No el nivel. Vamos a ubicar un punto. Ahí tal vez se aclare un poco más. Ya, voy a ubicar un punto de esta semiesfera. ¿De acuerdo? Ya, entonces estamos hablando de este punto A. Con 5 decimales. Ya, este es el punto A. Ahí está el punto A. Ese punto está en el nivel. Ahí les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿en qué nivel está ese punto? Véanle bien. ¿En qué nivel está este punto? 5.45. Perfecto. Exactamente. Z es el nivel, muy bien. Por eso acá era Z, ¿no? Pero no esta, porque esta no es Z. Este 3 es solamente un desplazamiento. ¿De acuerdo? Que le esté elevando en realidad sí, pero no es esta coordenada que estamos indicando acá con la X y Z. Ya. Concentrándose y me avisan si está entendible o aclaro un poco más, por favor, ¿no? Ya, entonces estamos hablando que el punto A es superficial a la semiesfera y está en este nivel, 5.45, 75.1. ¿Cómo hago para quitarle el nivel al punto A? Haciéndole que esto sea 0, es decir, dejándole solo las 2 coordenadas y esto 0, es decir, un punto proyectado. Podemos llamarle A1 de 0.56, 76, 1.62, 43, 4 y 0. ¿Ya? Ahí se proyectó el punto A al nivel 0. Miren, es el mismo punto A, pero ahora está abajo en el plano. Ya, ¿cuál sería la diferencia entre las dos cosas que hice? Primero proyecté un sólido, que sería esta semiesfera, ¿no? Un sólido. Y se proyectó como un círculo, como una sombra. Acá en cambio estoy proyectando un punto de la esfera. Miren cómo se proyectó, haciendo que la z sea 0, el nivel sea 0. No sé si está entendible. Cuando proyectamos toda la función,
toda la función tiene que hacerse 0. Toda la función representa la z, ¿no? La parte izquierda, digamos, de la función. Esta de aquí. Igual pasará en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión. Si hacemos 0 a la variable dependiente, ¿de acuerdo? A la variable dependiente, conseguimos una proyección a la siguiente dimensión. ¿Está claro? En cambio, hablando de niveles, buscamos la coordenada de un punto y a la z le ponemos el nivel. ¿Qué pasa si yo quiero que el punto A esté en el nivel 1? Exactamente en el nivel 1. Lo que haría es ponerle la coordenada, en vez de 0, 1. Por ejemplo, A sub 2, ¿ya? Y en vez de 0, le pongo el nivel 1. Y este A sub 2 ya está en la misma línea de proyección, pero está en el nivel 1. Miren. Está en el nivel 1. A una altura 1. ¿De acuerdo? Ya, mientras que el punto A es superficial a la semiesfera. No está ni arriba ni abajo de la semiesfera. Está exactamente en la superficie de la semiesfera. Es un punto que pertenece a esta función. ¿Sí? ¿Y cómo sé que pertenece a esta función? Fácil. Le puedo reemplazar en la x este valor 0,5676 y en la y este valor 1,6243,4, están al cuadrado. Hago toda esta operación y me va a salir la z, que es esta. Y tiene que salir 5,4575,1. Si no saliera este número, significa que está mal, no sería un punto superficial. Veranle eso, por favor. Esto al cuadrado con esto al cuadrado en toda esta ecuación tiene que salir 5,4575,1. Por eso esto es z. Esta f de x y es z. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es el dominio de la función? El dominio son los valores de x y que puede tomar la función, ¿ya? Y por lo tanto es la región proyectada del objeto, de la figura. En este caso, la región proyectada fue un círculo, ¿no? Entonces, cualquier punto que esté dentro de este círculo es el dominio de esta función. Entendámosle un poquito mejor. Ya. Pregunta para ustedes. Si yo pongo un punto en x4 por acá, ya, y en y5, ¿qué sucederá con z? Cuando la x vale 4 y la y vale 5, ¿qué pasará con z? Sería 0. No existiría, sería un número imaginario. Exacto, no existiría. Y recuerden que nosotros no analizamos sistemas imaginarios, ¿no? Estamos en los números reales todo el curso. ¿Ya? Entonces, si es que me salgo del dominio, tengo lo que ya sabemos que es un error matemático, ¿de acuerdo? Por eso es fundamental entender qué es el dominio. El dominio pertenece a esta región circular. Todo lo que esté dentro de este círculo es dominio. Por ejemplo, yo puedo poner el punto 2, 1, 2 en x y 1 en y reemplazar acá, y acá me va a dar un valor de z, ¿de acuerdo? Pero si pongo el 2 y pongo 2,4, acá ya me va a dar un error matemático, porque me estoy saliendo del dominio. El dominio es toda esta región. No sé si me hago entender. El dominio es toda esta región. Sí, ¿Y cómo determinaría ese dominio? Analizando. O sea, dando una explicación lógica. ¿Por qué el dominio es esto de adentro? Tiene que ver con esto de aquí. Parecido a lo que hacíamos con el dominio de la función vectorial.
Porque la raíz no... Bueno, son números imaginarios y la raíz Tiene que es ser mayor que negativa. cero, Ajá. ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual que cero. Perfecto. O sea, aquí lo que tendría es una desigualdad. Vamos a trabajar acá. Ya, supongamos que trabajamos con la función esta de la semiesfera, ¿no? Tengo dominio de la función f de x y ya sabemos que la f de x y se llama z también, ¿no? Ya, de la función f de x y es igual, y era raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y más 3. Entonces, ¿cómo analizamos el dominio? Es decir, no por solo inventarme que ese es el dominio, solo por estar medio convencido que ese es el dominio, sino que hay que entender, ¿no? Y dar una razón lógica. Esto de aquí adentro, esto tiene que ser mayor o igual que 0. El 9 menos x cuadrado y menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, hablamos de lo que ya vimos antes con las desigualdades cuadráticas, ¿se acuerdan? Cuando veíamos verdaderos y falsos, ¿no? Cuando veíamos verdaderos y falsos. Entonces aquí lo que tendría es que toda esta expresión de x cuadrado menos y cuadrado que se va a pasar a este lado tiene que ser menor que 9 o igual. X cuadrado más y cuadrado es menor que 9. O si le doy la vuelta, simplemente será a la izquierda la x cuadrado y cuadrado ya. Esta flechita que me apunta a las variables, esa no podemos cambiar, deberá seguir apuntando hacia las variables, la flechita, ahí está. Y el 9, solo le di la vuelta, ¿no? Mire, ya, entonces vuelvo a tener esto que es un círculo. Entonces lo que está indicándome esto es que todo esto está dentro del círculo de radio 3. Porque si esto le hacemos una ecuación, es de x cuadrado más y cuadrado es igual a 9, que es el círculo que ya dibujamos. ¿Ya? Pero al incluirle este símbolo menor o igual, significa que debe estar dentro de, o sea, tienen que ser valores menores al extremo o al filo, digamos, ¿no? Al perfil del círculo. ¿Ya? Todos estos valores que están dentro es el dominio. Si me salgo de este círculo, ya me va a dar acá un error matemático. Es decir, que acá me va a salir falsa la desigualdad. Aquí va a ser falsa, o aquí falsa. ¿Ya? Bien, eso es un dominio en forma conceptual, ¿no? Lo que es el dominio. ¿Qué es el rango o recorrido? El rango es son todos los valores que toma la z en la función. En este caso, les pregunto a ustedes nuevamente, ¿cuál sería el recorrido de esta semiesfera? A ver, veamos. Ya, ahí. ¿Cuál sería el recorrido? Pregunta para ustedes. Viendo así nomás, o sea, es de 3 a 6. De 3 a 6, ¿no es cierto? De 3 a 6.
Perfecto. Entonces puedo indicar que el recorrido, el rango es o son todos los valores admisibles de z. Todos los valores que puede tomar la z. ¿De acuerdo? Son todos los valores que puede tomar la z. En algún momento esto será 3 y ahí esto será 0. Y entonces tendríamos el nivel más bajo de esa semiesfera sería el 3. ¿Ya? Y va a haber un momento que llegue al punto más alto. Esto debería ser cuando vale 3 aquí, ¿no? Cuando esto es 0 y esto es 0, esto valdría 3 y más 3, 6. Ahí estaría el punto más alto. Cuando da 0, cuando esto es 3 y 3, creo. A ver, ¿de dónde a dónde era el dominio? En estos extremos sería, ¿no? Cuando la x vale 3 y la y vale 0. Cuando la x vale 3 y la y vale 0, ahí tendríamos 0 todo esto y 3, que es el más bajo. O cuando la x vale 0 y la y vale 3, que es en este otro corte de acá arriba. Ya, eso se ve como el círculo. Ahí está el dominio. Ya, es decir, en los cortes, ahí sería, ¿no? En los cortes. En los cortes con el eje rojo y el eje verde, el eje X y el eje Y. Y en el 0, 0, obtenemos el punto más alto. Por lo tanto, el recorrido de esta semiesfera para los valores z van de 3 a 6. Me dicen si hay dudas, por favor. Ya, este es el recorrido o rango, ¿no? Ejemplo. Determina el dominio de la función multivariable f de x y es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9 todo sobre x y trace la gráfica en R3. Bien, vamos a trabajar ya, ¿no? La función tiene una ruptura debido a la división para 0 y el dominio se puede calcular proyectando la función al plano XY, es decir, que z sea igual a 0. Todo esto, ¿no? Ya sabemos que la x no puede ser 0, ¿está claro? En toda esta expresión, en toda esta función, la x no puede ser 0 por la división para 0. Ya, esa es una parte del dominio, ¿no? Esa restricción hace que la función no sea continua, que tenga rupturas. Esto que acabamos de determinar por simple inspección, digamos, que no puede ser 0, ya hace que la función no sea continua, que tiene una discontinuidad al menos en 0. ¿Qué más nos falta? Nos falta ver el dominio para esta parte de acá, que x cuadrado más y cuadrado menos 9, ¿qué tiene que ser? Mayor que 0. Mayor que 0, es decir que seguimos con el razonamiento de las desigualdades, ¿no? Esta de aquí. Lo primero que vemos es que x no puede ser 0. Entonces cualquier respuesta que tengamos tiene que excluir al 0. Ya, esa es una parte del dominio. Y la otra parte es que todo esto de aquí adentro no puede ser negativo. X cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual que 0. A ver, pero ni siquiera debería ser 0. No, sí puede ser 0. Dentro de la raíz, sí, ¿no? Sí puede ser 0. Sí puede ser porque ya le excluimos el 0. Exacto, de la le X. excluimos el 0, ya no habría problema acá abajo, ¿no? Ya sabemos que acá no va a haber 0. Arriba sí puede haber 0 y abajo otro valor. Igual daría 0. Bien. Ya,
Y entonces ahora tenemos una desigualdad parecida a la anterior, pero no idéntica. ¿Cuál es la diferencia? Con la que hicimos hace ratito nomás. Por aquí está, con esta. El símbolo, ¿no es cierto? El símbolo de la desigualdad. Si aquí sabíamos que debe estar dentro del círculo, la lógica me dice que acá tiene que estar fuera del círculo. Es decir, ahora ya son los valores que están afuera ¿de acuerdo? Los valores de acá afuera. Esos van a ser el dominio de esta función. Todos los valores que estén fuera de. Bien, vamos a dibujarle. F de xy es igual. Dice raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 9, todo sobre x. ¿Ya? Esa es la función que estamos analizando. Entonces observemos que tiene, al contrario del anterior, que estaban todos los valores dentro del círculo, ¿no es cierto? Porque la semiesfera le cubría el círculo. En este caso es al contrario. Todos los que están dentro de ese círculo no sirven. O sea, si yo tomara valores, por ejemplo, 2 menos 2, ¿de acuerdo? Aquí me va a dar un error matemático. Porque va a ser 4 más 4, 8 y menos 9 menos 1. Ya no podría sacar la raíz. Caemos en el campo de los complejos, ¿no es cierto? Números complejos o imaginarios. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende esta parte. Este símbolo es el que me indica si está dentro o fuera de la región. En este caso era dentro de. Y acá es fuera de esta región. Todo lo que está fuera de. Todo lo que está fuera de esa región. ¿Ya? Entonces todo lo que está fuera, falta la parte de acá abajo, vamos a ver si ahí aparece, ¿no? Ahí está. Todo lo que está fuera de la región circular sirve. ¿Ya? Y además la x no puede ser 0. Eso hace que exista otro campo de limitaciones para la variable x. ¿Ya? Bien, veamos acá. La función tiene una ruptura debido a la división para 0 y el dominio se puede calcular proyectando la función al plano xy, es decir que z sea igual a 0. Vamos proyectándole. Entonces, si esto es 0, esta variable se va a perder y me va a quedar esta de aquí, igual 0. Entonces nuevamente queda un círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. X cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Por favor, esta parte sí me estoy haciendo entender. La z se hace 0. Estamos proyectándole. Para proyectar quitamos la z, le hacemos 0 y nos queda una ecuación solo con xy que es en 2 dimensiones. Esta ecuación en 2 dimensiones es la que estamos dibujando aquí. Esta x multiplicada por 0 se pierde y me queda esta raíz. Esta raíz al elevarse al cuadrado acá me queda 0 y me queda x ya sin raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 9 es igual a 0. Por eso le pongo aquí x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Esa es una proyección, ¿no? Al plano. Es como la sombra que estábamos hablando antes. ¿Por qué solo se ve el círculo? Porque todo esto de acá sería la sombra. Y más bien esto de aquí estaría vacío. Volvamos a la
tercera dimensión. Miren, ahí quedó el círculo, ¿no? El que dibujé recién. Ahí está ese círculo. Ya, todo lo que está acá es la proyección, la sombra, digámoslo. Ya, y lo que queda dentro de está excluido. Todo lo que está dentro del círculo. Sabiendo que la X no puede ser 0, ya, eso genera una amplitud más hacia acá, hacia estos lados. Pero ahí tenemos el dominio. Sigamos por acá. La función tiene una ruptura debido a la división para 0 y el dominio se puede calcular proyectando la función al plano XY, es decir que z es igual a 0. Cuando z es igual a 0 se pierde el denominador, ya se pierde la raíz con el 0 y queda la desigualdad de x cuadrado más y cuadrado menos 9 es mayor que 0. Esta desigualdad implica que todos los valores que están dentro de la región circular x cuadrado más y cuadrado es igual a 9 quedan excluidos del dominio. Ya, y ahí tenemos la definición, el dominio de la función multivariable que estamos analizando, ¿no? El dominio sería toda la parte verde. Toda la parte verde es dominio. Cualquier punto de esta región, o sea un punto XY, sirve para calcular valores en esta función de acá, f de XY. Cualquier punto tomado de esta región verde. Ese es el dominio. Si nos metemos en la región blanca nos va a dar error matemático. ¿De acuerdo? Si nos metemos en esta región blanca, aquí o acá, nos va a dar un error matemático. Podremos tomar puntos dentro de la región que está sombreada, en este caso de color verde. El dominio, por lo tanto, pertenece a todos los reales excepto la región del círculo x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. La gráfica en R3 corresponde a la siguiente superficie. Ya, entonces tenemos el dibujo, la f de xy. Ya, y le dejé marcado este círculo, ¿no? El círculo no forma parte de la gráfica, ¿no? No es parte de la función, es una parte del análisis del dominio. Hasta ahí, por favor, me dicen si está entendible. ¿Alguien, por favor? En parte sí. Ya. Bien, conocido el dominio se puede obtener puntos superficiales de la función, así. Entonces nosotros podemos dar valores a xy y calcular z, ¿de acuerdo? ¿Qué valores de xy? Solo de la región que ya estamos diciendo que es el dominio. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con valores 3 y menos 4. Ya, eso significa que nos estamos ubicando en x3 y en y4. Acá estamos dentro de la región, ¿de acuerdo? 3, 4. Pongámosle aquí el punto, un punto A, 3, 4, 0. 3, 4, 0. Ya, ese punto está dentro de la región del dominio. Por lo tanto, deberíamos poder calcular un valor z y que a su vez represente un punto de la superficie. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿cuál sería la coordenada z? La coordenada z en esta función. ¿Cómo hago para obtener la z? Esto es del dominio, 3 menos 4. Estoy tomando simplemente valores dentro del dominio. ¿Cómo hago para calcular z? Pregunta para ustedes. Reemplazar esos valores en la función. Exacto. Así de simple, ¿no?
Z, el valor Z que vamos a obtener en este momento, equivale a la función f numérica en 3, menos 4. Ya, es muy similar a lo que se ve en dos dimensiones, ¿no? Es muy similar. Porque ahí, ¿cómo obtenemos la coordenada y? Reemplazando la x en la función. Aquí obtenemos la coordenada z reemplazando las dos variables, ¿no? O los dos valores x y obtenemos z. Bien, obtengamos z entonces. ¿Cuál era la función? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. Sobre x3. 3 al cuadrado. Más menos 4 al cuadrado. Más 9 creo que era, o menos 9. Menos 9. Bien, por favor, ¿cuánto sale z con esos valores? Con 5 decimales, ¿no? Sería 9 menos 9, 0. 4 tercios creo, ¿está bien? Si estoy bien, 4 tercios. Sí, 4 tercios con 5 decimales, ¿cuánto es 4 tercios? 1.33333. Ya. 33,333. Ya, esa sería z. Por consiguiente, el punto A ya tiene las tres coordenadas, ¿no? Por consiguiente, el punto A va a ser igual a 3 menos 4 y lo que acabamos de calcular. Vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. Entonces ubicamos este punto. 3 menos 4 era menos 4 creo, ¿no? He puesto 4, a ver qué era. Tres menos 4 es, a ver, le he puesto mal aquí. Vamos a corregirle. A es igual a 3 menos 4 y lo que acabamos de calcular, 1.33, 33,3. Ahí sí. Bien, este es entonces el punto A. Superficial o que pertenece a la superficie. ¿De acuerdo? Ya, si estuviera mal calculado Z, A habría quedado en otro nivel, más arriba o más abajo, pero en otro lado. Para que esté bien, tiene que pertenecer a la superficie. ¿Hay alguna duda, por favor? Ya, calculen por favor los siguientes dos valores. El punto B y el punto C. Menos 6 menos 3 y 5, 2. Escriban en el chat las respuestas, por favor. Menos 6 menos 3.
Gracias. 1,87 menos 1,87,083. Y en C 0,89,44,3. ¿Alguien más, por favor? No, Inge, en la B ha sido una, me confundí en Póngale en el calculador. chat para corregir. Póngale en el chat, por favor. Escriban otros más, por favor. Otros estudiantes la respuesta. B-1. C Sí, me 0,89,44,3. Y menos 1. ¿Alguien más, por favor? Bien, ubiquemos los puntos B y C. Tienen que pertenecer a la superficie, ¿no? Menos 6, menos 3, menos 1. Perfecto, ahí está. Si hubiera estado mal, habría salido o arriba o abajo, ¿no? Y es claramente verificable si es que estuviera mal. Y hay que corregir como siempre, ¿no? Lo que quiero decir es que no vamos a cometer errores, podemos cometer errores, pero hay que rectificar. El problema está cuando cometemos errores y dejamos ahí, ¿no? Hay que rectificar cuando se ve que hay un error. Ya, ahí está bien el punto B. Y el punto C dice 52089. A ver, 52089,44,3. Ya, ahí está. Ese es entonces el punto C. Perfecto. Ya, no hay duda, ¿no? Son puntos superficiales. Pertenecen a la superficie que estamos analizando. Ahí están los 3 puntos ABC. ¿Alguna pregunta, por favor, de alguien? ¿Alguna duda? Curvas y superficies de nivel. Las curvas de nivel son líneas de contorno de la gráfica en R3 de una función f de x, y. Cada una de estas líneas se representa con una función vectorial parametrizada y su nivel corresponde a la altura a la que se encuentra la curva. La superficie de nivel corresponde al área plana de la región que forma la curva de nivel. Las curvas y las superficies de nivel se representan con la expresión n mayúscula más y el número en el cual nos encontramos en el nivel, n más nn, ¿no? O n menos nn, por ejemplo. Nivel n más 375 significa que estamos en el nivel hacia arriba 375 o a una altura de 375. Nivel n menos 4.00 significa que estamos abajo del plano XY en el punto o en el valor menos 4. Esta n mayúscula con más o con menos representa el nivel.
¿de acuerdo? El nivel son, digamos, las coordenadas del eje Z. Entonces tenemos aquí un esquema, ¿no? Tenemos la función f de x, y. La función f de x, y, una paraboloide, ¿ya? Y diferentes niveles. En el nivel que queramos analizar, lo que hacemos es obtener la línea vectorial. ¿Recuerdan? Que es la curva vectorial, la que se define con las ecuaciones paramétricas de x, y, z y el parámetro t. Esa es la que obtenemos cuando estamos hablando de estas curvas de nivel. La curva es la línea vectorial. Esa es la curva de nivel. En el nivel que estemos analizando, que queramos analizar. ¿Qué representa la superficie de nivel? Representa la superficie, o el área, mejor dicho, encerrada en la curva de nivel. Esa es la superficie de nivel. Por lo tanto, es como si le cortáramos, si le rebanáramos y solo visualizáramos la superficie, ¿no? Como hacer rebanadas a esta paraboloide, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el contorno es la curva de nivel, y lo que se observa en el corte transversal es la superficie de nivel. Entonces aquí tenemos diferentes niveles, por ejemplo n-200, n-100. Este sería el nivel 0, nivel 00. Acá hay otro nivel, n+200, n+300 y así. Ya, veamos un ejemplo. Por ejemplo, calcular la curva de nivel de la paraboloide f de x, y es igual, a ver, por ejemplo, pongámosle 4 o 5 menos x cuadrado menos y cuadrado coma en el nivel n+2, por ejemplo. A ver, veamos cómo razonaríamos aquí. Entonces tenemos una paraboloide f de x, y es igual, le puse 5 menos x cuadrado menos y cuadrado, 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya, ahí estaría una paraboloide, ¿no? Ya, vamos a buscar la curva de nivel en el nivel 2, aquí. En el nivel 2. ¿Qué es el nivel? Les vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Qué es el nivel? En una función, ¿qué es el nivel? La Z. La Z. El X y aquí. Perfecto, la Z. Si yo quiero que la paraboloide me permita calcular la curva de nivel en el nivel 2, ¿qué haría por lógica? Reemplazar el 2 en f de x, y. En la Z, ¿no es cierto? Es decir, que tendría una ecuación 2 es igual a esto. Muy bien. Pongamos aquí. El nivel es la altura Z. Por lo tanto,
Entonces tenemos que 2 es igual 2 es igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. Desapareció la z, ¿de acuerdo? Desapareció la z, pero sabemos que estamos en el nivel 2. Entonces resolvemos la ecuación y tendríamos x cuadrado más y cuadrado es igual a 3, ¿está bien? X cuadrado más y cuadrado es igual a 3. Díganme por favor si está bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Si dibujo esta en cartesianas, no me sirve porque va a aparecer en el plano abajo, ¿no es cierto? Lo que yo quiero es parametrizar este círculo, ¿de acuerdo? Pero que me aparezca en este nivel. ¿Alguien? ¿Una idea? ¿Alguna idea, por favor? Ahí Z no sería como mi parámetro. No, el parámetro es t. Eso no cambia. El parámetro sigue siendo t. Mire. Z es la que me da el nivel. Estamos en el nivel 2. Ya, pero ¿y la x y la y cuál sería? ¿Quién se acuerda cómo se parametriza un círculo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se parametriza un círculo? No era con las coordenadas polares. Exacto, pero acuérdese. Sí, está bien encaminado. A ver, acuérdese un poquito más. ¿Cuál es la fórmula? Eso no me acuerdo. ¿Alguien? Sí, es con las polares, perfecto. ¿Alguien se acuerda cuáles son las fórmulas de las polares? Ah, que x es igual al radio por el coseno del Perfecto, ángulo. ¿ya ven? Sí, hay que esforzar un poquito la memoria nomás. Perfecto. Por el ángulo, ¿no es cierto? Pero nosotros le llamamos parámetro al ángulo. ¿Y cuál era y? El radio por el seno del ángulo. Bueno, del t. Perfecto, del parámetro. Muy bien. Perfecto. Ya. Y z es la altura, el nivel. Pero ¿cuál sería el radio? ¿Cuál es el radio? Pongámosle aquí. El radio es igual a ¿cuánto? Raíz de 3. Raíz de 3. Perfecto. Estamos parametrizando el círculo este, ¿no? X cuadrado más y cuadrado es igual a 3. Pero el radio no es 3, sino raíz de 3. Muy bien. ¿Ya? Entonces, si ya conocemos del radio, ya podemos parametrizar ese círculo. Sería raíz de 3 por el coseno de t. Raíz de 3 por el seno de t. Y el nivel 2. Ya. ¿Y cuál es el dominio? Un esfuercito más. ¿Cuál es el dominio de esta curva? Todos los reales. No. Un esfuercito más. Tal vez sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 3. No. Tiene que ver con las polares mismo. Si se acuerdan de las polares, estamos hablando del círculo. ¿Cuál es el dominio del ángulo t? Del parámetro. Es un círculo. ¿De dónde a dónde va? De 0 a... Raíz de 3. No. Pi. Pi es la mitad. Sí. 2 pi. Hay que esforzarse un poquito. Ya, de 0 a 2 pi, ¿no? Ese es el dominio del círculo. Miren, ahí está. Ese está parametrizado. ¿Ya?
Recuerden que esta también es la paramétrica, no la paramétrica, la vectorial, ya, pero no estamos trabajándole como vectorial, sino como paramétrica, ¿no? Pero también podríamos representarle como la RDT, ¿se acuerdan? La vectorial, ¿no? Sin confundirse, o sea, hay varias letras que a veces se sobreponen, ya, pero siempre hay que tener el criterio claro, ¿no? Esta es la vectorial, ¿de acuerdo? Que sería raíz de 3 por el coseno de ti más raíz de 3 por el seno de t j por el seno de t j y más 2k. Así sería la vectorial. Véanle si estamos de acuerdo. Si hay dudas me avisan. Ya, y entonces vamos a graficar ahora sí la curva vectorial. Esta. Es decir, esta paramétrica, ¿no? Las dos son lo mismo, recuerden. En la vectorial no se indica dominio, en la paramétrica sí, hay que indicar el dominio. Ya, y todo con conceptos que ya se ha visto antes, ¿no? Esto de aquí es un concepto de las polares. De ahí sale este dominio de 0 a 2pi. Si le ponen de 0 a pi, solo dibuja la mitad del círculo y etcétera, ¿no? Y no tiene sentido poner más valores porque se estaría dibujando ahí mismo una y otra vez. Por eso no es todos los reales, ¿no? Entonces de 0 a 2pi. Vamos a dibujar entonces. ¿Cuál era el comando acá? Curva. Curva. ¿Ya? Entonces sería raíz cuadrada de 3 por el coseno de t. En y, raíz cuadrada de 3 por el seno de t. 2, el parámetro es t y de 0 a 2pi. Bien, ahí se dibujó una curva de nivel. Observen. Entonces no es cualquier curva, sino que es una curva que pertenece a esa paraboloide. ¿De acuerdo? Esa es la curva de nivel. Miren, esta. Es esta. Esa es la curva de nivel. Estamos en el nivel 2, la z. De acuerdo, ahí está el nivel. Entonces podría calcular diferentes niveles y voy a obtener algo parecido a lo que está acá en el esquema. Varias líneas que son curvas de nivel. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es la superficie de nivel? Es el área contenida dentro de la curva de nivel. Esa es la superficie de nivel. En este caso, el área de ese círculo. ¿Ya? Esa es la superficie de nivel. Como si le cortáramos a la paraboloide, ¿ya? Y separáramos esta parte y solo nos queda lo de ahí, ¿no? Pero como un sólido, algo así. Ya, esa es la superficie de nivel. Bien, pero nos concentramos más en las curvas de nivel, ¿no? ¿Qué es lo que más se utiliza? Las curvas de nivel. Porque estamos hablando de los niveles de la función multivariable. Me dicen, por favor, si se entiende, si hay alguna aclaración que deba hacer, por favor. ¿Alguien? Igual podría ser curvas de nivel en la semiesfera que hice antes. Lo mismo, ¿no? Le damos nivel. Ese nivel le ponemos a la z. Ahí también nos va a quedar un círculo. Planteamos con las polares la parametrización de un círculo.
vemos cuál es el radio en la que nos haya quedado y z es el nivel a la que estemos calculando. Primero z es el nivel, ¿no? Aquí está el nivel 2. Esto es z, esto es 2. Y acá también es el nivel 2. Acá no puedo poner otra cosa, ¿no? Este me sirve para hallar el radio, porque si ustedes observan, en otros niveles va a ser diferentes radios, ¿no? Si pongo un nivel más arriba, el radio va a ser más pequeñito. Si pongo más abajo el nivel, va a ser más grande el radio. Entonces son diferentes radios. ¿Cómo sale ese radio? Con el mismo nivel. Con el mismo nivel salió el radio, ¿sí? Con esta operación algebraica. Ahí apareció el radio, que es raíz de 3. Ya. Preguntas de alguien, por favor, ¿alguna duda? Límites y continuidad de funciones. Los límites y la continuidad de una función multivariable determina si la función es derivable o no en un punto específico. Se dice que una función es continua cuando no existen rupturas o restricciones en el dominio. El límite se calcula con la fórmula límite cuando xy tiende a x1 y1 de la función f de xy es igual a L mayúscula. El límite ya habíamos visto en las funciones vectoriales, también se ve en primer nivel. A ver, no, en primer nivel no se ve, ¿no? Porque ya quitaron del pensum los límites. No sé en dónde estarán viendo límites, pero se debería ver límites tal vez en nivelación, seguramente. Antes se veía en primer nivel los límites. Ya, pero si se analiza los límites para derivar, ahí sí deben haber visto límites, ¿no? Límite, por ejemplo, en una función f de x decimos límite cuando x tiende a c, a un número c, ¿no es cierto?, de una función f de x y calculamos el límite. ¿Qué significa eso? Que la x tome el valor c, por ejemplo. Supongamos que sea la f de x es igual ya, una parábola muy simple, x cuadrado más 5, por ejemplo, x cuadrado más 5, ya, y queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, por decir algo, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, que es la x cuadrado más 5, y esto me da la respuesta del límite. ¿Cuál sería el límite? 9. 9, ¿no es cierto? Porque esto se llama el teorema de la sustitución. Sustituimos el 2 que me dice aquí, acá, sería 4 y más 5 es 9, y ese es el límite. ¿Cómo hacíamos en las vectoriales? Ahí era en cambio con una función vectorial r de t, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué poníamos? En vez de x poníamos t, y en vez de f de x poníamos r de t, ¿se acuerdan? R de t. Límite de la función vectorial r de t. Ya, aquí la variable no es la x sino la t, el parámetro, y también calculábamos el límite. Espero que esto recuerden, ¿no? Por ejemplo, pongamos una función vectorial muy simple, r de t es igual por ejemplo 2ti más 3tj ya, y más 4tk. Ya. Entonces calculamos el límite cuando t tiende, por ejemplo,
a 1, digamos, ¿ya? De esta función dos ti más 3tj más 4tk, ¿cuánto dará? T tiende a 1, sustitución, t vale 1, sería 2i más 3j y más 4k. Ese es el límite. Teorema de la sustitución, ¿de acuerdo? Ya, seguimos el mismo sentido lógico. Ahora estamos hablando de funciones f de x, y multivariables. Entonces la nomenclatura es la siguiente. El límite cuando xy tiende a, y aquí ponemos un par ordenado xy. Por ejemplo, 3, 2, por decir algo, ¿no? 3, 2. Cuando xy tiende a 3, 2, ya, de la función f de xy, pero me falta la función, pongámosle una función en la función multivariable. F de xy ya, usemos una semicircunferencia, por ejemplo 4 menos x cuadrado menos y cuadrado ya, esa es una semiesfera, ¿no? Semiesfera de radio 2. En la semiesfera el dominio es todo lo que está dentro del círculo de radio 2. Entonces vamos a poner el valor que corresponda. Por ejemplo, dentro del círculo de radio 2 podría ser el 1, 1. Aquí lo voy a cambiar, ¿no? 1, 1. Tiene que ser dentro del dominio, porque si no me daría error matemático. Para eso sirve el dominio. Entonces vamos a calcular el límite de esta función multivariable. Entonces va a ser cuando xy tiende a 1, 1 de la función multivariable raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. La x vale 1 y la y vale 1. ¿Cuál es el límite? Ya, ahí sería, ¿no? ¿Cuánto vale el límite, por favor? Raíz de 2. Raíz de 2, perfecto. 1.41. No recuerdo cuánto es la raíz de 2. ¿Ya? ¿Qué será este numerito? Volvemos a la parte lógica. Cuando hacemos en dos dimensiones los límites, ¿qué representa este número 9? Este límite, ¿qué representa? El valor de que tiende la función cuando se aproxima a x, Perfecto. tanto Este por límite, derecha como por izquierda. ya, no por izquierda ni por derecha. Estamos hablando estrictamente en x igual 2, ¿no? Por el teorema de la sustitución. Olvidémonos de izquierda y derecha. Eso se analiza cuando hay asíntota. En este caso no. Simplemente reemplazamos y obtenemos el límite. Exactamente el 9. ¿Ya? Pero este límite a su vez representa la coordenada y. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque es esto de aquí. Es la y. Y es igual a 9 cuando x es igual a 2. Acá en la vectorial, ¿qué representa el límite? Este límite representa un punto de la curva.
porque además de que es un vector, ¿no es cierto?, con IJK, también podemos obtener las coordenadas 2, 3, 4 de la curva vectorial. Perdón, acá está, ¿no? Este era el límite representa un punto de la curva, sin duda, ¿no? ¿Qué representará acá esto que acabamos de calcular en la multivariable? El valor de z. Perfecto. Este límite representa la coordenada z. Muy bien. Ya. Entonces eso es un límite, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de límite es esto. Este es el concepto de los límites. Ya. En forma muy sencilla, ¿no? Forma muy sencilla. De ahí es toda una teoría los límites. Ahí sí ya las asíntotas, etcétera, por izquierda y por derecha. Pero eso ya no se analiza, ¿no? Ya quitaron de la programación de los sílabos esos límites. Entonces nos concentramos en lo siguiente. En primer nivel, ¿para qué utilizaron los límites? ¿Quién me dice? ¿Para qué utilizaron los límites en primer nivel? Para ver el comportamiento de la función. ¿Ya? ¿Qué más? Para verificar si se puede derivar en ese punto. Exacto. Para verificar si es derivable, porque el límite en definitiva lo que permite es hacer derivadas. Recuerden, ¿no? ¿Cómo se deriva? Con límites. Así, f', pongamos mejor, la derivada de una función. A ver, la derivada de una función es el límite cuando ya, a ver, entonces pongamos así, la f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. H es el valor infinitesimal, ¿no?, que incrementamos desde el incremento. El límite cuando h tiende a 0 de la función f de x aumentado este incremento h, x más h, menos la función original f de x, y todo esto dividido para h. Esa es la derivada, ¿no es cierto? Y al inicio se deriva así, pero luego ya no derivamos así. ¿Cómo derivamos? Con fórmulas, ¿no es cierto? Con las fórmulas que desarrolló Newton. Entonces lo mismo se vio acá en las vectoriales. ¿Para qué nos servían los límites? Para derivar. ¿Pero derivamos con límites? No, en realidad no. Lo que hacemos es derivar con fórmulas, ¿de acuerdo? Acá en cambio sería que la derivada r', la vectorial, ¿no?, r' de t es igual al límite cuando h tiende a 0, el incremento h, ¿no?, h tiende a 0 de la función vectorial r de t incrementada h con este incremento menos la función original r de t y todo sobre h me permite obtener la derivada. Miren, ahí calculamos la derivada r', pero en realidad no calculamos así las derivadas, sino que usamos fórmulas. Ya vimos que calculamos con x', y z', ¿no? Bien, el mismo concepto se extiende acá. ¿Para qué utilizaremos estos límites? Para derivar, pero ahora tenemos dos variables. Acá solo tenemos una variable, que es la x o es la t, ¿no es cierto? La x o la t.
Aquí aparece un nuevo concepto porque tenemos dos variables. ¿De acuerdo? Pero, eso veremos más adelante. Pero, lo que quiero que quede claro es que el límite es el fundamento de la derivada. ¿Y qué es la continuidad? También tiene que ver con la derivada, porque no podemos derivar si la curva no es continua. En este caso, si la superficie no es continua, no sería derivable. ¿De acuerdo? Entonces, tanto los límites como la continuidad, que ya dije antes cuando vimos límites y continuidad de las funciones vectoriales, siempre van unidos. Estos dos conceptos siempre van unidos, los límites y la continuidad, tienen que ver con la derivada. ¿Ya? Si la curva o la función o la superficie no es continua, no es derivable. Y si no tiene límite, tampoco es derivable. Entonces las dos cosas tienen que ver con la derivada. Veamos los conceptos. Los límites y la continuidad de una función multivariable determinan si la función es derivable o no en un punto específico. Se dice que una función es continua cuando no existen rupturas o restricciones en el dominio. El límite se calcula con la fórmula, límite cuando x, y tiende a x1, y1, de la función multivariable f de x, y calculamos L mayúscula, que es el dominio. Los límites, al igual que en las funciones de dos dimensiones y en las funciones vectoriales, se utilizan para calcular la derivada de la función multivariable. Sin embargo, en la práctica, las derivadas de la función multivariable, llamadas derivadas parciales, se calculan con las fórmulas desarrolladas por Isaac Newton. Bien, ejemplo. Bien, entonces concluyamos ya con este ejercicio, ¿no? Calcule el límite indicado y analice la continuidad de la función multivariable. F de x y es igual a menos raíz cuadrada de 4 menos x menos 2 al cuadrado, menos y menos 3 al cuadrado y más 3. El límite cuando x y tiende a 1, 3 de la función f de x y es igual a L. Miren, esta de aquí sigue siendo la semiesfera, pero cuando le ponemos estos valores a la x y a la y, lo que hacemos es darle desplazamientos. Entonces sigue siendo una semiesfera de radio 2, con un desplazamiento hacia arriba 3. ¿Y qué me indicará este signo menos? ¿Alguien podría darse cuenta? Que cogimos la parte de abajo de la semiesfera. Perfecto, la parte de abajo de la semiesfera. Vamos graficándole para observarlo. Dibujemos. F de x y es igual menos raíz cuadrada de 4 menos, y aquí ponemos los desplazamientos, x menos 2 al cuadrado más menos y menos 3 al cuadrado ya, y este más 3 hace que la semiesfera suba, ¿no? Ahí está. Muy bien, ese es el razonamiento previo a lo que estamos dibujando, porque ya el estudiante me dijo que era la parte de abajo de la semiesfera. Miren, es la parte de abajo, ya, y no está en el 0, 0, sino que está movida, está desplazada. Es por estos desplazamientos de aquí y este, ¿ya? Esto es desplazamiento en x, desplazamiento en y en z. Ahí tenemos la semiesfera. Bien, ¿cuál sería el dominio de esta semiesfera? Podemos verle facilito, miren. Toda la región que está aquí adentro, en esta parte de aquí, en este círculo, es el dominio. Cualquier punto que esté dentro de esta región me sirve para obtener valores de la función multivariable. ¿De acuerdo? Si me salgo de esto, me va a dar errores matemáticos acá. Así de simple, ¿no? Entonces tenemos una región que es el dominio. Podemos ubicar puntos de x y dentro de esta región. Ahora bien, para este límite vamos a calcular con el valor 1, 3. Veamos, en x1 aquí y en y3 estamos ubicados por aquí. Está dentro del círculo, por lo tanto sí me va a salir un valor. ¿Cómo obtengo el límite? En realidad es lo que ya hicieron antes calculando z, solo que con nomenclatura.
Entonces ponemos, bueno, el dominio pertenece a la región del círculo proyectado en el plano XY. X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 4. Este dominio cumple con la desigualdad 4 menos x menos 2 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado es mayor o igual que 0. Todo esto. Por lo tanto nos queda el círculo, ¿no? X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es menor que 4. Este símbolo me indica que está todo dentro del círculo. Este símbolo, ¿no? Está todo dentro de. Este dominio indica que la función es continua dentro del intervalo de la región y por lo tanto derivable en cualquier punto de la superficie. El punto P, 1, 3, 0 cumple con este dominio. ¿Cuál es el punto P que estamos diciendo? Este de aquí, para hallar el límite. 1, 3. Entonces calculémosle rapidito el límite. ¿Ya? Y en realidad lo que estamos calculando es la z de un punto superficial. Bien, el límite cuando XY tiende a 1, 3, tiende a 1, 3 de la función multivariable raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de, muy importante el corchete, ¿no? Porque si no le pongo corchete el límite sería solo de la primera expresión, o como que le estaría restando un límite menos algo, lo cual no es lógico, ¿no? 4 menos paréntesis x menos 2 al cuadrado menos y menos 3, sí, y menos 3 al cuadrado y afuera de la raíz más 3. Bien, ¿cuánto da ese límite, por favor? ¿Qué hacemos? Reemplazamos la x1, la y3 y calculamos. Aquí sería 0, 3 menos 3, 0, desaparece. 1 menos 2 menos 1 al cuadrado 1 sería raíz de 3 más 3. No, menos raíz de 3 más 3. ¿Cuánto da, por favor, este límite? Con 5 decimales. Sería menos raíz de 3 más 3. Menos raíz de 3 más 3. Gracias, 1,2679,5. Ese es el límite, ¿de acuerdo? Ese es el límite. ¿Ya? Y para saber si está bien, lo que hacemos es representar ese punto el punto P con las coordenadas 1, 3 y es lo que acabamos de calcular en el límite. 1, 3, 1,2679,5. Si el límite está bien calculado, obtendremos un punto superficial en la semiesfera. Si está mal calculado, saldrá un punto fuera de la semiesfera. 1, 3, 1,26. $79,5.
Ahí está, miren. Es un punto superficial. Por lo tanto, el límite está bien calculado. Si hubiera dado fuera de la semisfera, estaba mal. Así de simple. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, los límites se utilizan para las derivadas. En el caso de la función multivariable se llaman derivadas parciales. Eso veremos en la siguiente clase. Bien, no es deber, ¿no? Referencia. Hay ejercicios para repasar. Cálculo 2 de Larson, página 894, ejercicios del 19 al 30. En los ejercicios del 19 al 30, describir el dominio y rango de la función. Utilizar la graficadora para orientarse, para entender. Los impares tienen respuestas, ahí están respuestas del dominio. Y el rango será z, ¿no? Z, entonces es para repasar, no es tarea, ¿no? No es tarea, pero entonces por favor repasen, revisen, lean, especialmente quienes no les fue tan bien en el primer parcial, por favor. Listo, la siguiente semana ya tendré todas las fechas para las tareas y para las lecciones y pruebas. El examen ya saben la fecha y seguimos avanzando con los temas. Les voy a compartir la tarea, la última que está calificada, para que ustedes se descarguen y tengan el documento, ¿no? Que antes sí tenía una pregunta. Digo, Hay en la función de dos variables, donde, bueno, se puede ver en la última. ¿Cuál sería, digamos, como la expresión, o sea, sin despejar, o cómo se llega a esa expresión de la semicircunferencia, o sea, igualada a z? a ver si lo entiendo bien, es de dónde saqué o cómo sé que es la semisfera, ¿eso me dice? O sea, más o menos cuál es la expresión que describe a eso. La expresión. O sea, usted me dice la implícita, sin despejar, ¿eso me dice? Ajá, exacto. Ya, bueno, ya tendríamos que ver las ecuaciones de la esfera. ¿Se acuerdan que vimos las curvas, no, las superficies, ¿cómo eran? Cuádricas, ¿se acuerdan? Y ahí había una ecuación general de las superficies cuádricas. ¿Se acuerda de eso? Y por ejemplo, una es la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esa es la esfera. Más z cuadrado es igual, por ejemplo, a 9. Ahí estoy diciendo que el radio es 3, ¿de acuerdo? Esa es la esfera. Entonces, ¿cómo obtengo la función? Despejando la z de esta de aquí. Y ahí, eso no me acuerdo de la... Sí, hay que repasar las cuádricas. Por ejemplo, yo ya hablé de la esfera, hemos hablado de la elipsoide, hemos hablado de la paraboloide, ¿no es cierto? Todo eso está en las cuádricas. Entonces, es una repasadita para que le vea que eran estas. Y ahora lo que estamos haciendo es despejando la z y llamándole función. Entonces, ¿cómo se despeja aquí la z? Sería z es igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Porque está el cuadrado. Raíz cuadrada, pero ahí me va a dibujar solo la mitad. El 9 se queda aquí y las variables pasan con menos. Menos x cuadrado y menos y cuadrado. Igual es con la paraboloide. Ya. Entonces ya habíamos hablado de las funciones, no de las funciones, de las superficies cuádricas. ¿Se acuerdan? Ahí tenían nombres específicos de esas funciones. Entonces puede revisarle ese tema para que se familiarice un poco más, ¿no? Ya, Inge, gracias. Ya. En el libro hay bastante información también, aquí, en el tema de las funciones multivariables. Por favor, lean, no se cansen de leer, lean. A muchos les hace falta leer porque no saben qué es una tilde. Leyendo ahí se aprende dónde van las tildes, etcétera. Ya están en universidad, van a ser ingenieros. Y que no sepan poner una tilde es realmente vergonzoso. Por ustedes mismos les digo, ¿no? O sea, para que no se sientan mal cuando ya sean profesionales.
saber escribir bien es sumamente importante para un profesional. Y no saber escribir es vergonzoso, ¿no? Que sea un profesional y que no sepa escribir bien. Pero eso se consigue leyendo. Lean, por favor, lean y no se cansen de leer. Bien, vamos a compartir la tarea número 5 para que se descarguen, ¿no? A ver, estamos aquí. Ya, es el mismo link, pero le voy a dar las otras tareas. Me avisan si alguien no descargó para enviarles, ¿no? En el chat les pego por favor el link. Ya, ahí accedan a la tarea 6 y descárguense por favor. Está ya calificado en el Moodle todos los trabajos, ¿no? Ya está completo. Ahí tienen ya el promedio total. Esa es la nota que va al sistema. Me avisa alguien si es que hay que corregir alguna nota de las que está ingresada en Moodle. Por favor revisen ahorita, vean si coincide con sus registros y si alguien no está de acuerdo me avisa para revisar y ver qué ha pasado. Por favor revisen, tenemos unos 5 minutos más para que revisen sus promedios. Y ahí, señor Correa, por favor empiece ya a escanear y a subir, por favor, ya solo queda 5 minutos. Bien, quienes ya revisan y no tienen ninguna observación, pueden cerrar la sesión y continuamos el próximo martes. Ya, el lunes sí habrá tutorías para quienes deseen, ¿no? El lunes sí me conectaré a tutorías para quienes deseen aclarar algún tema. Y si no, el martes ya continuamos con las clases. Bien, nos quedamos con los que deseen revisar cualquier actividad que consideren de las calificaciones. Ya. Y esas son las notas que va al sistema. Vamos concluyendo ahí. Más luego les envío el link del video y los apuntes, ¿no? Para que puedan tener también como un respaldo la clase grabada y los apuntes. Listo, entonces sin más vamos a concluir ahí. Tengan un buen día y continuamos la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero, que tenga buenas tardes. Ya, muchas gracias, hasta luego. Inge, Diga. o también creo que por OneDrive podría crear una carpeta compartida y ahí ir metiendo todo. O sea, Pero de el la cuenta problema de Microsoft, es que ahí tiene espacio. sí, yo sé que hay espacio, pero el problema es que después hay otra vez cortes o algo así y perdemos la información como pasó con el Drive. Entonces mejor les envío directamente a ustedes. Ustedes se encargan de descargar el documento. Yo les envío el documento por email nomás. Bien, entonces concluimos. Señor Correa, por favor, envíe ya. Ya no hay más tiempo, envíe ya, por favor. Sí, ingeniero, ya se acaban de convertirle en PDF nomás. Ya le Por envío. correo electrónico me envían, ¿no?
Señor Correa. ¿Está conectado? Sí, Parece que no asiste usted a mis clases. No puede anexarme nada digital en los exámenes y pruebas. Me está poniendo sellos, un montón de cosas digitales. Que no se vuelva a repetir, por favor. Únicamente el trabajo hecho a lápiz o esfero, en hoja de papel o en cuaderno. Que no se repita, por favor. Yo ya dije esto una y otra vez y me está otra vez poniendo lo mismo y lo mismo. No sellos, nada digital. Peor gráficas. Por favor, para la siguiente vez. ok, ingeniero. Mil disculpas que por lo general yo sabía ocupar en formato con mi sello de la SP, pero bueno, Ya, no, espero. por favor. Bueno, No. no se va a volver a repetir. Ya. Bien, hasta luego, pase bien. Hasta luego, Inge.